Puedes hacerle cosquillas a cualquiera, menos a ti mismo. Inténtalo ahora. Pásate los dedos por las costillas. Nada. Ni una risa, ni un escalofrío. Y no es porque te falte práctica, es porque tu cerebro te está saboteando a propósito. Hay una parte de tu cabeza dedicada exclusivamente a borrar esa sensación antes de que llegue a ti. Y cuando ese sistema se estropea, pasa algo bastante inquietante. Las cosquillas parecen una tontería, un juego de niños, pero llevan más de 2000 años volviendo locos a los que intentan explicarlas. Aristóteles ya se preguntaba por qué solo los humanos parecían tener cosquillas. Darwin les dedicó páginas enteras en su libro sobre las emociones. Y hoy sabemos que las cosquillas tocan tres cosas enormes a la vez. Cómo tu cerebro predice el futuro, cómo distingue entre tú y todo lo demás, y de dónde salió la risa humana. Todo eso escondido en un cosquilleo en las costillas. Empecemos por algo que casi nadie sabe. No existe un solo tipo de cosquillas. Existen dos. En 1897, dos psicólogos estadounidenses les pusieron nombre. El primero se llama knismesis. Es el roce suave, una pluma en el brazo, un pelo en la nuca, la sensación de que algo se te ha subido encima. No da risa. Da un poco de repelús y te hace apartar la mano. El segundo se llama gargalesis. Ese es el de verdad. Presión, dedos en las costillas, risa que no puedes parar aunque quieras. Y aquí está el detalle interesante. La knismesis sí puedes provocártela tú. Pásate una uña muy suave por el antebrazo y lo notarás. La gargalesis, la buena, la de la carcajada, es imposible en solitario. Como si tu cuerpo tuviera dos sistemas distintos y solo uno estuviera bloqueado. Pero lo que nadie esperaba es que la culpa la tuviera la parte más antigua de tu cerebro. Detrás de tu cabeza, en la base del cráneo, tienes el cerebelo. Es esa bolita arrugada que parece un cerebro pequeño pegado al grande. Entre otras cosas, el cerebelo es una máquina de predecir. Cada vez que decides mover un dedo, tu cerebro no solo manda la orden al músculo, manda también una copia de esa orden al cerebelo. Con esa copia, el cerebelo calcula qué vas a sentir un instante antes de sentirlo. Y cuando la sensación llega de verdad, la compara con su predicción. Si coinciden, la apaga. La baja de volumen. La marca como aburrida. Por eso no notas la ropa que llevas puesta ahora mismo hasta que te lo he mencionado. Por eso no te mareas cuando mueves los ojos, aunque la imagen del mundo se desplaza de golpe. Tu cerebro está borrando constantemente todo lo que él mismo provoca. Si no lo hiciera, vivirías ahogado en tus propias sensaciones. Las cosquillas son la víctima colateral de ese sistema. Tus dedos van hacia tus costillas, el cerebelo ya lo sabe, y cancela la sensación antes de que llegue. Cosquillas, cero. Pero lo que nadie esperaba es que se pudiera engañar al cerebelo con una máquina. A finales de los 90, en el University College de Londres, un equipo dirigido por la neurocientífica Sarah Jane Blakemore construyó algo maravillosamente absurdo. Una máquina de hacer cosquillas. Un pequeño robot con un brazo y una esponja de espuma en la punta. El voluntario movía una palanca con una mano. El robot copiaba ese movimiento y le acariciaba la palma de la otra mano. O sea, tú te hacías cosquillas a ti mismo, pero a través de una máquina. Resultado, nada, ninguna cosquilla. Tu cerebelo no es tonto, tú estabas moviendo la palanca, así que la predicción funcionaba igual. Entonces hicieron el truco. Metieron un retardo. Un desfase minúsculo entre tu movimiento y el movimiento del robot. Décimas de segundo. Un parpadeo. Y las cosquillas volvieron. Cuanto mayor era el retardo, más cosquillas sentían los voluntarios. Con unas 2 décimas de segundo de desfase, hacerte cosquillas a ti mismo se sentía prácticamente como si te las hiciera otra persona. La predicción del cerebelo llegaba a destiempo, no coincidía con la realidad y el sistema de borrado no se activaba. Piénsalo un segundo. La diferencia entre tú y otra persona, para tu cerebro, puede reducirse a 2 décimas de segundo. Pero lo que nadie esperaba es que este mismo mecanismo apareciera en animales que ni siquiera son primates. En 2016, un equipo de la Universidad Humboldt de Berlín publicó algo que sonaba a broma. Hicieron cosquillas a ratas, en la barriga, en el lomo, con los dedos.
Las ratas emitieron chillidos ultrasónicos en una frecuencia que el oído humano no capta. Ese chillido es el equivalente rata de la risa. Daban saltos de alegría. Y al poco tiempo perseguían la mano del investigador para que siguiera. Cuando los científicos midieron la actividad de su corteza somatosensorial, encontraron neuronas que se disparaban con las cosquillas y también cuando la rata jugaba. Hay un detalle que lo cambia todo. Si ponían a la rata en una situación de estrés, con luz intensa o sobre una plataforma elevada, las cosquillas dejaban de funcionar. Ni risas ni saltos. Exactamente igual que un humano. A nadie le hacen gracia las cosquillas de alguien en quien no confía. Los chimpancés, los gorilas y los orangutanes también se ríen cuando les hacen cosquillas, con un jadeo rítmico muy parecido al nuestro. Lo que significa que la risa por cosquillas es más vieja que el lenguaje, muchísimo más vieja. Nos reímos por las cosquillas millones de años antes de tener una sola palabra que decir. Y eso apunta a para qué sirven realmente. Mira dónde tienes cosquillas. Costillas, axilas, cuello, la planta de los pies, la parte interior de los muslos. Ahora piensa dónde no tienes protección ósea. ¿Dónde pasan las arterias grandes? ¿Dónde te haría daño un golpe? Es prácticamente el mismo mapa. La teoría más aceptada es que las cosquillas son un simulacro de combate. Un juego de entrenamiento entre padres y crías, o entre hermanos, que enseña al cuerpo a proteger sus puntos débiles mientras todo el mundo se ríe. La risa es la señal de que esto es un juego, no un ataque real. Por eso hay una línea tan fina entre las cosquillas y la angustia. De hecho, hay quien cruzó esa línea a propósito. En la China de la dinastía Han, las cosquillas se usaban como castigo para la nobleza porque no dejaban marcas visibles. Y se cuenta que existía un método aún más cruel: untar los pies del prisionero con sal y dejar que una cabra se los lamiera durante horas. Pero el dato más impactante llega ahora. Resulta que hay personas que sí pueden hacerse cosquillas a sí mismas. El mismo grupo de investigación de Londres estudió a pacientes con esquizofrenia que sufrían alucinaciones auditivas, los que oían voces. Cuando les pidieron que se hicieran cosquillas a sí mismos, muchos las sintieron, de verdad, igual que si se las hiciera otro. Y ahora encaja todo. Si tu cerebro predice mal lo que tú mismo estás haciendo, deja de reconocer tus propios actos como tuyos. Tus dedos te hacen cosquillas como los de un extraño, y tu voz interior, ese pensamiento que produces tú, deja de sonar como tuya y empieza a sonar como una voz ajena dentro de tu cabeza. La misma avería. Un caso da risa, el otro da miedo. Así que la próxima vez que intentes hacerte cosquillas y no pase nada, no te frustres. Ese fallo es una de las mejores noticias que puede darte tu cerebro. Significa que sigues sabiendo perfectamente dónde acabas tú y dónde empieza el resto del mundo. Y ahora dime una cosa en los comentarios. ¿Dónde tienes tú las peores cosquillas? ¿Costillas, pies o cuello? Tengo curiosidad por saber cuál gana. Si has llegado hasta aquí, dale a me gusta y suscríbete, que aquí explicamos datos serios con dibujos malos. Ahora lo sabes. Cuéntaselo a alguien esta noche.